Note lo que dice nuestro querido Simonetti y la señora Principali. Dice, perdurando los contrastes, Constantino, esto es tremendo, perdurando los contrastes, es decir, los contrastes de la herejía arriana, Constantino le encargó al obispo Ocio de Córdoba una misión de paz. Él era de confianza, pero totalmente inadecuado. ¿Por qué nuestro querido Simonetti, experto en patrística, que pasó estudiando 60 años el cristianismo antiguo, era catedrático de la Universidad Agustiniana de Roma, donde salen pues los mejores patrólogos del mundo? Él daba clases allí hasta que falleció en el 2017. ¿Por qué es que Ocio era inadecuado? Porque era occidental. Mire usted, qué curioso. Aquí me atrevo a decir que a este hombre que pasó 60 años estudiando el cristianismo antiguo, le tembló la mano para poner occidental monarquiano. Le tembló la mano al gran Manlio Simonetti. Al gran Manlio Simonetti. Este hombre, un patrólogo de primer nivel. Y aquí le tembló la mano. Solo dice inadecuado porque es occidental. Dígame. Sí, pero de todas maneras, él había dicho anteriormente, Mario Simonetti, que en el occidente la fuerza la tenía el monarquianismo. Claro. Por eso, ¿por qué? Note, ¿por qué era inadecuado? Porque estos eran radicales en cuanto a la deidad del Hijo. En cambio, Arrio y Alejandro de Alejandría, que vienen los dos de la teología originista, solo que uno decía, los dos caían en el subordinacionismo, solo que Arrio decía que el Hijo pues es creado y aquel que pues es otra hipóstasis. Esa era como una pelea de inválidos, pero llegan los monarquianos con que el Hijo es absolutamente Dios, con la plena deidad del Hijo de Dios, y claro, es completamente inadecuado porque era occidental. Entonces, lo que da a entender es que era monarquiano. Así que, Oye, por favor. y también hay algo, ahora que me acordé, no tiene nada que ver con este punto, pero algo que me acordé, y es que este pastor que nos hace el reto, él lee en su video el credo niceno-constantinopolitano, y entonces él cuando está leyendo, él siente que esto es trinitario, pero bueno, y entonces cuando él estaba leyendo Dios de Dios, luz de luz, resulta que esa expresión era la expresión que utilizaba Sabelio para Sí, defender la unicidad de Dios. sí, señor, exacto. O sea que antes de que se dijera Dios de Dios, luz de luz, en el credo de Nicea del año 325, esas eran las expresiones que utilizaba Sabelio para defender la unicidad de Dios. Exacto, exacto. Bien, note lo que dice él. Dice, para manejar ¿por qué era inadecuado? Porque era occidental. Para manejar un asunto doctrinal y políticamente tan difícil, de modo que su acción no tuvo otro efecto que un aumento de la intensidad del conflicto. O sea, le echaron más gasolina al fuego. Al meter los monarquianos la mano, que esto se prendió y se prendió de verdad. Sí, claro, porque es que realmente, mire, lo que los trinitarios llaman trinitarios no eran trinitarios. Lo que los trinitarios llaman trinitarios eran, en el mejor de los casos, se podría decir unos semijarrianos, que era lo que estaban que ellos desde alguna manera trató de hacerle fuerza en contra del arrianismo, pero es que el arrianismo realmente era muy fuerte para ellos. No, y son primos hermanos porque vienen los dos de orígenes. Claro, pero ellos se sentían un poco como más inclinados hacia el monarquianismo y fue allá donde ellos sintieron un respaldo y que eso se vio manifestado en el Concilio de Nicea. Recordemos que a todos estos de Alejandría, ellos no tenían problema, a los originistas radicales o moderados, no tenían problema en afirmar que Cristo era Dios. Lo que no les gustaba era decir que Cristo era Dios verdadero o el Dios verdadero, porque para ellos solo el Padre era el Dios verdadero. O el Dios Altísimo. Orígenes no le cuadró esa. Orígenes no estaba de acuerdo con eso. Que a Cristo se le dijera el Dios Altísimo, eso era para él, eso le causaba molestia. Claro, claro. Okay. Al final, pues parece que Cristo para ellos solo es un eón gnóstico, ¿sabes? Que emanó y ya. Así de fácil, así de simple. Bien, dice
En Occidente, en cambio, las cosas eran diferentes. La profesión del Concilio de Sárdica 343 había destacado una posición doctrinal contraria a la doctrina de las tres hipóstasis y básicamente monarquiana. Básicamente, o sea, Manlio Simonetti está resignado, ese monarquianismo ya estuvo, ya. Dice, y básicamente monarquiana. Del breve escrito de Fideo sobre la fe de este último, Febadio de Agén en la Galia, redactó una polémica con la fórmula de Sirmio en el 357, que es conocida como la blasfemia de Sirmio, que es un concilio absolutamente arriano. Eso es de los arrianos. Eso viene después del concilio de Sárdica y es eso lo que están atacando, el concilio de Nicea, el de Antioquia, de Nicea y el de Sárdica. A los tres están atacando el monarquianismo. Bien, dice, señalamos una preocupación, note, una preocupación antimonarquiana. ¿De parte de quién? De este libro que se llama Sobre la fe de Fedavio de Agén en la Galia. Estamos hablando en Occidente. Antimonarquiana. Note, que no se había percibido nunca antes en el contexto de la controversia arriana en Occidente. Y especialmente destacamos el uso de adversus praxiam de Tertuliano. Oiga lo que está diciendo Manlio Simonetti y la señora Principal. Lo que están diciendo es que en Occidente, hasta casi el 360, se viene a encontrar un librito antimonarquiano. Es hasta el 360, o sea, el monarquianismo era tan poderoso en ese lado del mundo, en ese lado del imperio en Occidente, que es hasta el 360 donde se aparece un librito ahí que habla en contra de los monarquianos y usando el adversus praxia de Tertuliano, hasta el 360. Pero mire que ese documento, mira dónde se va a apoyar. Como si fuera un gran, ¿verdad? Como sí. si, mire, vea, ningún trinitario que lea Adversus Praxia de Tertuliano se identifica con Tertuliano. Vea, Tertuliano ahí dice unas cosas que en la Trinidad no lo cree. Sí, como que el hijo hubo un tiempo que no existía. Les mató la coigualdad. Claro, claro. Les mató la coigualdad. Como que el hijo emanó, tomando la frase gnóstica de las emanaciones. Entonces, estamos viendo que en Occidente gobernaba el monarquianismo. Si quiere continuar, por favor. Aquí viene. Bien, dice, Ocio ejercía como obispo de Córdoba, Hispania, desde aproximadamente el año 295. Poco después de convertirse en obispo, se convirtió en confesor de la fe. Durante las persecuciones del emperador Máximo, hasta el siglo IV, se llamaba confesor a los cristianos que durante las persecuciones habían sufrido por su fe a través de torturas, mutilaciones o exilios, pero sin haber experimentado la muerte. Los que sí fueron asesinados recibieron el nombre de mártires. Ocio fue un monarquiano moderado. Hasta el día de hoy, lo que yo he leído, solo este escritor es el que acepta textualmente o dice textualmente que Ocio era un monarquiano. González Fernández, los presidentes del Concilio de Nicea 325. De ahí bueno, todos lo dicen entre líneas. Todos lo dicen entre líneas. Pero aquí pues lo dice que era monarquiano. Así que, bueno. Totalmente. Entonces, aquí le estamos dando al señor, a este pastor trinitario. Teología Paulina se llama él, si no me equivoco. De su canal Teología Paulina. Bueno, bueno, aquí tenemos a Ocio de Córdoba, Marcelo Ancira, Eustacio de Antioquía. Hemos mostrado la teología de los tres. El contexto de Antioquía. Tres. Y los tres son absolutamente monarquianos. Los tres son unicitarios, creyentes en la unicidad de Dios. Y en el concilio de Nicea. Sí, y estos tres dirigieron el concilio de Antioquia, el concilio de Nicea y en el concilio de Sárdica, pues ya solo llegó a ¿cómo se llama? Ocio de Córdoba y Marcelo de Ancira. De hecho, vea, para el concilio de Sárdica, Ocio de Córdoba era tan monarquiano y defendía tanto que Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una hipóstasis, que el Padre y el Hijo son uno, defendía tanto esto que viaja, oiga bien, desde Occidente, desde el sur de la Hispania o de España, Córdoba, cruzando todo el mar Mediterráneo. Eso no es poca tierra.
Hoy es mucho el viaje, sea en avión, o sea en carro, o sea por barco. El viaje es mucho y para aquel entonces la cosa era peor. Pero viaja, seguramente desembarca en Grecia y de Grecia llega hasta la actual Bulgaria, Sofía, Bulgaria. Antes se llamaba Sárdica, por hoy se llama Sofía, Bulgaria. Entonces hace un viaje con 86 años. Era un anciano. ¿Pero para qué? Para estar en el concilio de Sárdica y refutar a esos herejes que decían que en Dios hay tres hipóstasis. Si no era monarquiano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Sí. No, esto está bueno, porque los que les gusta la historia, mire que hubo un tiempo donde la Trinidad le decía al mundo universitario, ¿dónde están ustedes en el segundo siglo? ¿Dónde están en el tercero? ¿Dónde están en el cuarto? ¿Dónde están sus credos? ¿Dónde están los concilios? No, yo creo que es al revés. Yo creo que hay que decirle al mundo trinitario, ¿dónde estaba la Trinidad en el segundo y tercer siglo? ¿Dónde están sus credos del segundo y tercer siglo? ¿Dónde están sus concilios del segundo y tercer siglo? Señor. No tienen.